Seguimos, amigos, aquí en Todo se sabe. Soy Jorge Rodríguez. Continuamos analizando la denuncia constitucional presentada en contra del presidente Castillo hoy por parte de Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Está con nosotros el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Bienvenido a RPP. Jorge, un placer para mí estar con usted. Escuchó la defensa del Ejecutivo, los ministros Alejandro Salas, Roberto Sánchez, Félix Chero. Ellos señalan que, por ejemplo, se trata de una arremetida de los organismos de justicia en contra del gobierno. ¿Qué le pareció este argumento? Bueno, es un argumento que evidencia que simplemente están dando manotazos de abogado. Se trata de argumentos básicamente políticos. Entiendo yo que ninguno de ellos es abogado, pues porque un abogado que ha cursado estudios de derecho, lo primero que tendría que hacer es diferenciar lo que es una denuncia constitucional de lo que es una acusación constitucional. ¿Cuál es la diferencia? Para que nuestros televidentes lo puedan entender. La diferencia es muy sencilla. La denuncia la presenta el Ministerio Público para de esta manera poder realizar los actos propios de investigación. La acusación constitucional es un procedimiento posterior que se hace ante las subcomisiones de acusaciones constitucionales para poder, a partir de allí, permitir el enjuiciamiento de una persona aforada. Estamos en momentos totalmente distintos. Correcto. La Fiscalía de la Nación ha planteado una denuncia contra el presidente y esto significa claramente que los hechos que han sido incorporados en esta denuncia, que he escuchado por ahí, decían tiene 300 páginas, no, tiene casi 400. Así es. Y además hay que agregarle los recaudos. Entonces los recaudos hacen de esto algo bastante voluminoso. Un documento bastante bien trabajado en todo caso. Y bastante detallado, ¿no? Porque es lo que corresponde. Estamos hablando de una imputación ante un presidente en ejercicio, lo que no ha sucedido jamás en la historia peruana. Es un hecho inédito, lo conversábamos con el doctor Urbiola. Sí, y por lo tanto el Ministerio Público creo que se ha cuidado de ser absolutamente pulcro en narrar los hechos de las imputaciones que están ya en alguna medida parcialmente conocidas por la opinión pública, pero los delitos son más que evidentes y creo yo que cada semana que los reportajes de los diversos medios de comunicación social comienzan a evidenciar más comportamientos, las carpetas se irán ampliando. Es decir, el empleo del avión presidencial que ha sido mencionado varias veces todavía no está incorporado acá del todo. Y eso va a significar posteriormente que eso sea peculado de uso y que también se vaya sumando, porque este gobierno, a partir de la instauración de este Ejecutivo, no para de cometer delitos. Es una organización criminal, como lo ha referido el Ministerio Público, cuya cabeza es el presidente. Ahora, doctor Rodríguez, se utiliza también el siguiente argumento, ¿no? Estamos basando una denuncia constitucional en dichos, en algo que dijo una lobista, en algo que dijo un testigo, solo es eso. Lo hemos escuchado también de parte incluso del mismo Aníbal Torres, ¿ah? Lo dijo hoy en conferencia de prensa. ¿Qué responderle a estos argumentos? Bueno, nuevamente son argumentos que no tienen contenido. Son básicamente discursivos, no tienen fondo. ¿Por qué? A ver, es que vuelvo a lo mismo. Mire, Jorge, usted con su experiencia y su capacidad, simplemente lo que tendría que hacer, sin ser abogado, hojear el código. ¿Y qué dice el código? Lista de pruebas. Una de las pruebas se llama prueba testimonial. Entonces no se trata de un dicho, se trata de un testimonio que da una persona en una investigación. Y eso está listado en el catálogo de pruebas. Entonces no puede decir que no son pruebas. Ese es un argumento falaz. ¿Puede funcionar como una prueba en algún momento? Es que no puede funcionar. Es una prueba listada en el Código Procesal Penal. Eso se llama tiene que quedar prueba claro. Testimonial. Entonces no pueden decir que son dichos. Pues. Porque justo Valdemar Cerrón, el parlamentario, señala que poco más y se necesitaría un video, un audio, ver, no sé, al presidente Castillo, alguien de su entorno mostrando el dinero y sonriendo ante una cámara, ¿no? No, eso es imposible. Pero lo que también se equivoca el congresista, en este caso, y hay que ser precisos, es que el concepto prueba es el que se actúa finalmente en el juicio. El nuevo código tiene un lenguaje, por eso el fiscal lo repite a cada momento, se llama elementos de convicción. Cuando yo acumulo tantos elementos de convicción que tienen una solvencia, que tienen una catadura, que aproximan a la fiscalía a una tesis incriminatoria absolutamente fundamentada, es que pasa a la siguiente etapa. Y es por eso que el Ministerio Público acaba de presentar su denuncia ante el Congreso. Es porque ya acumuló todo aquello que esta primera etapa, que son diligencias de carácter preliminar, le han permitido arribar. Ya no puede ir más allá de ello en estos casos. Claro. No en los que van a aparecer, sino en estos casos. Por eso está diciendo el Congreso, yo ya hice lo que me corresponde a esta etapa. Denme ustedes, ¿no?, el alta
para yo poder seguir en la etapa que corresponde. Por eso Patricia Benavides hoy dijo que ahora era responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso lo que pase con la denuncia constitucional. Lo dijo hoy en su presentación. Es que eso es un mandato que ha establecido claramente la Carta Magna. La Fiscalía está actuando de acuerdo a lo que la norma específicamente establece. La Fiscalía no se está excediendo, la Fiscalía no está haciendo persecución política, la Fiscalía está narrando hechos, no apreciaciones. El derecho penal se basa en la imputación de hechos, no de lo que uno piense, no de lo que uno crea. Y el fiscal tiene que buscar la acreditación de esos hechos para de esta manera poder tener un caso que permita válidamente y con éxito solventarse en un juicio. ¿Esta denuncia en qué situación deja, por ejemplo, al denominado brazo congresal de esta presunta organización criminal, ¿no? Hablamos de los niños. Hay algunos hechos que sin duda llaman la atención. Por ejemplo, una reunión del presidente Castillo con parte de la bancada de Acción Popular, pero de pronto se apagaron las cámaras de seguridad para que no se registre el ingreso. Esto es de por sí bastante sospechoso, doctor Rodríguez. No hay duda que esa es una sospecha muy razonable de que se estaba tratando de ocultar conversaciones que estarían evidentemente ligadas a la forma en que opera una organización criminal. Porque una reunión entre un presidente y una bancada puede tratarse de una reunión política y podría ser grabada y podría ser abierta y no hay ningún inconveniente al respecto. Pero cuando se apagan cámaras o cuando se hacen reuniones en lugares donde no son parte de los protocolos establecidos en virtud a la autoridad que convoca la reunión o a los que participan en ella, sino que se van a una casa como en el Jirón Zarratea o se esconden en determinados departamentos a buscar a una ministra a horas de la noche, no es porque se trata de una reunión protocolar propia de la función que le corresponde a un presidente. Se tratan de reuniones clandestinas y que toda reunión clandestina en ese escenario evidentemente tiene que ocultar algo que está de espaldas a la ley. Ahora, ¿qué podría pasar con el entorno familiar del mandatario? Hablamos de personas que van, obviamente, desde la primera dama de la nación, Lilia Paredes, hasta sus sobrinos, algunos de ellos en situación de prófugos, otros que dicen que han viajado en el avión presidencial y Castillo ha dicho que va a continuar allí subiendo con ellos al avión presidencial, ¿no? Es lo que ha dicho el mandatario. ¿Qué puede pasar con ellos? A ver, lo que pasa es que tenemos un presidente que creo yo es mucho más homo que sapiens. Y ese es su gran problema. Porque si sabe que, y lo sabe, porque lo dijo en campaña o lo dijo al inicio de su gobierno, no voy a utilizar el avión presidencial, lo voy a vender, genera mucho gasto para el Estado. Sí, lo dijo. Ipso facto, ¿qué es lo que hace con el avión presidencial? Utilizarlo como si fuese su taxi. Es decir, sube un ministro en un lugar, baja en ese, después suben otros y el costo para el Estado es enorme. Porque así viajen 6 o viaje la capacidad máxima del avión, que creo que es 100 personas, el costo es exactamente igual para el Estado. Eso significa que si un pasaje de una persona lo paga en un avión a $80, por ejemplo, ahí como han viajado 6, eso nos ha costado a todos los peruanos, cada uno de ellos, aproximadamente, ¿qué? 12.000, 14.000 soles por persona. Estamos hablando de cerca de 9 millones de soles en un año, ¿no? Que se habrían gastado en los viajes del avión. Es decir, están despilfarrando el dinero que debe acabar, evidentemente, en manos de las personas que más lo necesitan, en campañas para educación, en campañas para poder dar a las madres del vaso de leche los recursos que necesitan, que ya se sabe que son escasos, a los comedores populares. Es decir, la lista es enorme. Y tenemos un presidente que se da la gran vida, cual jeque árabe, de viajar con 5 o 6 personas en un avión a un costo de 90.000 la hora, según lo que han informado. Es decir, despilfarrar los recursos del Estado. Y toda la familia metida allí. Entonces no se trata de una organización criminal que simplemente está ligada al ámbito funcional en su condición de presidente, sino también en el ámbito familiar y en el ámbito amical, porque muchos de los que están involucrados ahí son amigos del presidente que acaban no trepándose al avión, pero no tienen ningún cargo público, no tienen ninguna vinculación funcional y no son familiares, son los amigos. Es decir, ¿no? Vamos a tener que aplicar el viejo refrán, pues Dios lo crea, ellos se juntan, sean funcionarios públicos, sean amigos, sean familiares, en un clan, como dice el Ministerio Público, básicamente desde el primer segundo que han pensado que el Estado es un botín y hay que saquearlo. Vamos al otro lado de la moneda, doctor Rodríguez. La fiscal de la Nación puede haberse excedido, como ha señalado hace unos instantes Valdemar Cerrón, faltando al artículo que, yo se lo dije también directamente, blinda al presidente Castillo, ¿no? Hablamos del artículo 117, ¿correcto? Entonces, ¿se ha excedido la fiscal de la Nación?
La fiscal está denunciando. La fiscal está diciendo, yo ya llegué hasta donde me permite la Constitución y el Código Procesal Penal. ¿Debo seguir adelante? Es obvio que debe seguir adelante. No hay ningún exceso, entonces, No hay para que ningún quede exceso. claro. Ella ha parado justo donde la Constitución le coloca el límite. Y por lo tanto, a partir de este momento, como usted lo dijo hace unos instantes, la pelota está en la cancha del Congreso. Y si tenemos un Congreso que es íntegro, deberían de dejar de lado intereses personales, subrepticios, y poner en primer lugar la situación en la que se encuentra el país. Y hemos escuchado varias veces a ministros de este gobierno hablar sin sentido. Es decir, diciendo, no, es que esto genera una zozobra en el Estado y esto ahuyenta las inversiones. No hay que ser un extraordinario economista para darse cuenta que el que más ahuyenta inversiones en este momento es el presidente de la República y su entorno corrupto según el Ministerio Público. Ahora, la fiscal de la Nación tiene en su contra también una denuncia, paradójicamente por, presuntamente también, ¿no?, integrar una organización criminal. Denuncia que ha partido de 2 abogados, los señores Atencio y Noblecilla, vinculados también al señor Bermejo. ¿Qué se puede esperar de esta denuncia y cómo podría impactar, en todo caso, en el informe que viene presentando el Ministerio Público? El impacto creo que va a ser cero. Esa denuncia es una denuncia que tiene evidentemente el afán de generar algún tipo de noticia que busque amenguar en alguna medida el escándalo en el que se encuentra actualmente el gobierno. Creo yo, nuevamente, que eso no va a tener mayor posibilidad de llegar siquiera a ser admitida porque tiene una serie de errores conceptuales, estructurales, etcétera. No se puede pedir más tampoco a ese tipo de personajes. En verdad son 3 denuncias, ¿eh? Una ante la Junta Nacional de Justicia, Sí. otra ante el Ministerio Público y otra también en el Congreso, Sí, presentada por Bermejo. Que básicamente es lo mismo. Exactamente. Que básicamente es lo Porque mismo. los abogados trabajan para Bermejo también. Así es. Y habría que incluso discutir si los abogados que trabajan para un congresista pueden presentar denuncias de carácter básicamente obstruccionista a la labor que está haciendo la Fiscalía de la Nación. Hay que ser muy cautos. La labor del abogado es una labor que tiene que estar ligada a la probidad con la que debe actuar, a la lealtad, y que tiene adicionalmente a la lealtad frente a la norma y en primer lugar la Constitución. Y eso no significa de ninguna manera que se restrinja el derecho a accionar. El derecho a accionar está garantizado en la Constitución, pero yo no puedo poner en una denuncia afirmaciones que lo que buscan básicamente es generar un descrédito en el Ministerio Público. Ojo, descrédito que no solo tiene una arista de carácter legal. Se ha visto enviar drones a la casa de una fiscal, se han mandado amenazas vedadas, obviamente, no son directas, a miembros del Ministerio Público, se les restringe el presupuesto, es decir, todo está tratando desde el Ejecutivo de buscar bajarle no una llanta, sino las 4 llantas al Ministerio Público. Claro, con el único objetivo claro e indiscutible de evitar que esta denuncia finalmente prospere como creo debería prosperar. No, ojo, y hay que tener cuidado porque, lo dijo usted, está en cancha del Congreso, pero esa cancha no es plana, pues. Esa cancha está inclinada. Justo eso le iba a preguntar, doctor Rodríguez. ¿Qué podemos esperar de un Congreso fraccionado, de un Congreso que pareciera que más quiere quedarse, ¿no?, que irse? Eso de que nos vamos todos no parece ser mucho del agrado, ¿no?, de los parlamentarios. ¿Qué podemos esperar de este Congreso? Es que si este Congreso tuviese la entereza que evidentemente la situación en la que nos encontramos requiere, debería ipso facto simplemente votar por la vacancia y decir: se va el presidente, pero nosotros no tenemos por qué irnos. No todos estamos cumpliendo nuestro rol constitucional. Y es obvio que aquellos congresistas que en su momento se descubra que han estado actuando y comprometiendo su voto por prebendas económicas, obviamente tendrán que responder también ante la justicia. Porque no podemos confundir pactos políticos. Los pactos políticos existen. Si hay un congresista de cualquier bancada, hasta la que sea la bancada más percibible como opositora, puede llegar a un pacto político con el gobierno. Eso está permitido, pero ese pacto político no significa darle trabajo a familiares. Claro. Eso no significa darle porcentaje de obras. Dame que te doy. Así es, porque eso ya es delictivo. Y eso ya compromete el voto del congresista, que debería estar simplemente restringido por su conciencia. Claro, ahí viene lo otro, ¿no? Lamentablemente, que la valla en este país para ser congresista es extremadamente baja. Y ese es un tema claro, que hace mucho está en la polémica, pero que no se resuelve tampoco. Pues, claro, siempre hay la calificación de aquellos que piden que la valla sea más alta, son pues tildados de elitistas.
Yo prefiero 1000 veces que me tilden de elitista y de tener personas con la solvencia moral, con la solvencia académica y profesional que tengan en sus manos los destinos del país y no lo que tenemos el día de hoy. Pues lamentablemente, como usted lo podrá ver, hay muchísimos de los congresistas que tenemos que ni siquiera pasarían la prueba más elemental para ser, con mi respeto y con el reconocimiento de su labor, pero no pasarían la prueba más elemental para ser siquiera vigilante de esquina. Muy bien, doctor Rodríguez, gracias por A este usted diálogo gracias. con RPP. El doctor Julio Rodríguez, seguimos analizando la denuncia constitucional presentada en contra del presidente Castillo hoy por parte del Ministerio Público. Retornamos con más. Esto es Todo se sabe.